Buenas tardes, en el aire ya 360 grados, su programa de esta hora, donde vamos a tratar con ustedes las noticias que han sido importantes en la mañana de hoy y a prima tarde, cosas que están ocurriendo en este mismo momento. Por ejemplo, en la ciudad de Orlando, en el estado de la Florida, está el presidente Barack Obama en este mismo momento, según estamos leyendo en la prensa internacional, en el periódico Orlando Sentinel, está la información y las fotos, donde Barack Obama, que llegó a las 12:30 del mediodía a la ciudad de Orlando, en Florida, y también está allá el vicepresidente de los Estados Unidos, Joe Biden, o sea, las dos principales figuras políticas de los Estados Unidos en este momento están reunidos en una cancha deportiva con una cantidad importante de los familiares y de los heridos de la matanza de la discoteca Pulse del pasado domingo en la madrugada. No hay duda de que este hecho ha impactado de tal manera a los Estados Unidos que ha movilizado a todas las conciencias de ese país hacia la situación que existe frente a la libertad que tiene cada quien de comprar armas de fuego en los Estados Unidos. Ya se determinó que ni siquiera fue un AR-15 que usó el Omar Mateen, el norteamericano de origen afgano, que mató a 49 personas y también perdió la vida en este hecho, sino fue una Sig Sauer automática, o sea, una metralleta todavía mucho más moderna y que compró de forma legal junto con una pistola Glock que le sirvió para matar a todas estas personas. El presidente Obama ha estado haciendo uso de lo que es su presencia y el liderazgo indiscutible que tiene sobre gran parte de los Estados Unidos para enfatizar lo que ha sido una lucha que ha venido llevando desde hace alrededor de año y medio, 2 años quizás, con el tema de que debe haber una modificación a la ley de armas en los Estados Unidos. Como hemos explicado anteriormente, en Estados Unidos existe un derecho constitucional a portar armas, a comprar armas y a poseer armas. Y ese derecho constitucional, la Constitución norteamericana, se modifica desde el año 1778 aproximadamente, aunque fue aprobada en el Congreso de Filadelfia, pues se modifica a través de enmiendas. Y este derecho a portar armas es tan antiguo como que la segunda enmienda, o sea, la segunda modificación o agregado, que a veces es modificación, otras veces son agregados a la Constitución norteamericana, la segunda, que fue propuesta en 1789, más de 2 siglos, y aprobada en 1790, da derecho constitucional a los norteamericanos a poseer armas de fuego como una forma de tener la libertad de erigirse en combatientes en contra de un gobierno tiránico. Así más o menos lo dice la misma Constitución norteamericana, es decir, que tiene un fundamento constitucional. La ley debe adaptarse a lo que dice la Constitución en cuanto a este tema de armas y está ocurriendo lo contrario a lo que muchos pensaban. En Estados Unidos, a partir de la matanza de Orlando, se ha disparado la venta de armas. No ha disminuido, al contrario. Se está usando este derecho constitucional para los habitantes de ese país armarse y hacer frente a situaciones como esta que son inmanejables. No hay duda de que cuando usted escucha los detalles y el modo en que ocurrieron estos hechos, se da cuenta que son situaciones inevitables. O sea, una persona con claros problemas de personalidad, con problemas psiquiátricos evidentes, que necesitaba tratamiento para esos problemas, con acceso a un arma de fuego de alto poder de muerte, como esta, de que acabamos de describir, pues
en una sociedad tan abierta como la norteamericana es prácticamente imposible usted prever matanzas de este tipo, con otro problema. El problema agregado es que esto generalmente trae imitadores para situaciones límites a que llegan los seres humanos. Este tema seguirá dando que hablar, no dudamos, esperamos que no, pero no dudamos, apenas estamos a 16 de junio en el día de hoy, o sea, exactamente la mitad del año. Al presidente Obama le faltan 7 meses todavía para entregar el poder a su sucesor o sucesora en el mes de enero del año 2017. Las elecciones se realizarán el segundo martes de este año 2016 en el mes de noviembre, pero no dudamos que Barack Obama tenga que presentarse nueva vez a la prensa en algún momento de lo que le queda de mandato para hablar de otra matanza, porque ya esto se ha convertido en una epidemia de violencia en los Estados Unidos. Y esta epidemia de violencia ha arrastrado a toda la sociedad norteamericana a este tema de la discusión sobre compra, venta de armas. Hay una Asociación Nacional del Rifle, que así se llama, lo que agrupa a los defensores de que esta enmienda y las leyes en cuanto al porte y tenencia de armas de fuego no se modifiquen, que es sumamente poderosa. Y la industria armamentística, o sea, los que fabrican las armas, porque esto es un negocio, también tiene intereses económicos enormes. Entonces, tendremos que ver cómo sigue este tema, no solamente en los Estados Unidos, porque la violencia parece expandirse rápidamente en gran parte de Occidente. Escenas de violencia se están presentando en varios países de la Unión Europea. Es más, un acontecimiento tan importante desde el punto de vista deportivo y que debería unir a los pueblos, como es la Eurocopa, la Copa Europea de Naciones de Fútbol, se ha convertido en un escenario de violencia, no solamente en los estadios, sino también en las afueras. En Francia se viven momentos de angustia en muchas ciudades, no solamente por el tema de que existen amenazas terroristas con informaciones confiables. En Francia se vive un estado de expectativa frente a un acto de terror masivo durante la Eurocopa, hacia la que se movilizan miles y miles de personas de los países circundantes para participar de lo que debería ser esta fiesta deportiva, pero incluso Rusia ha sido ya amenazada de ser expulsada de la Copa porque está acompañada de personas sumamente violentas. No hay duda de que Occidente se está convirtiendo en una tierra de nadie, donde los actos de terror mezclados con este tipo de actos de personas violentas en el primer mundo se está manifestando de una forma tal que merece la atención y un estudio detallado de todo este tema. Aparentemente el mundo se encamina a una situación parecida, y ojalá que no sea así, por supuesto, a lo que ocurrió en la década de los 30, cuando frente a una crisis económica en el año 29 surgieron cuestionamientos a todas las democracias europeas, y este sistema, o estos cuestionamientos, perdón, a este sistema liberal condujo a la Segunda Guerra Mundial. En el caso de Occidente en este momento, la crisis económica del año 2008, que es una crisis profunda de la cual muchos países europeos todavía no han salido, que Estados Unidos ha tenido que salir a duras penas emitiendo moneda, ha provocado aparentemente una insatisfacción enorme en una clase media que no ve salida a una situación económica donde el sistema no ha dado respuesta a lo que son sus aspiraciones de progreso, y esto se está convirtiendo en un cuestionamiento a las democracias y crecen las soluciones radicales. Por ejemplo, en el día de hoy murió, hablando de violencia, una diputada británica.
Una diputada británica murió, es una víctima de una violencia. La diputada laborista Jo Cox, de 41 años de edad, recibió 2 tiros. Estaba haciendo campaña en contra del llamado Brexit, que lo vamos a tratar de explicar a continuación. Ella estaba haciendo campaña para una votación que tiene que hacerse en el Reino Unido el próximo día 23 de este mismo mes de junio, es decir, la semana que viene. El Brexit es una combinación de Gran Bretaña con exit, o sea, con la salida. Y Gran Bretaña se encamina a votar en si continúa o no en la Unión Europea. Esta diputada laborista era parte de una campaña que está votando o planteándose que el Reino Unido debe seguir la Unión Europea, que no debe salir. Hay una fuerte corriente de que sí, Gran Bretaña debe aislarse del resto de la Unión Europea y salir del grupo de los 28 países que conforman este estado multinacional difícil de comprender para los que no han estudiado a profundidad el tema, pero que definitivamente ha colocado a Europa en una posición fuerte de negociación a partir de ser el territorio más importante en cuanto a PIB del mundo. Cuando usted une todos los Producto Interno Bruto de la Unión Europea, lo suma a los 28 países, se dará cuenta que su PIB es mayor incluso que el de la primera economía del mundo, que es la de los Estados Unidos, es mayor que la de China, es mayor que la de Japón cuando los une. Desunidos es otra cosa. Entonces, en Gran Bretaña ha surgido un movimiento para que el Reino Unido abandone la Unión Europea. La principal causa de esto, la migración. La migración, porque esto lo vamos a vincular en un momentito con un tema que trató el canciller Navarro en el día de hoy y un informe de Amnistía Internacional. La migración. ¿Cuál es el argumento principal que usan los que plantean que Gran Bretaña debe salir de la Unión Europea? Que no debe haber un tránsito libre hacia el Reino Unido, porque el Reino Unido tiene espacios, plazas de trabajo limitados, y el Reino Unido, según ellos, lo que está recibiendo es gran parte de esta migración incontrolada de las guerras que se están produciendo en toda esta área del Medio Oriente y la parte de Asia más cercana a Europa. Ese es el tema. Pues esta diputada, Jo Cox, que se dice que era una estrella naciente del Partido Laborista, fue muerta cuando salía de una librería donde ella estaba promoviendo que se votara en contra de la salida del Reino Unido de la Unión Europea. ¿Qué es la Unión Europea? La Unión Europea es un Estado confederado, en cierta forma, con su propio Congreso, o sea, su propio Parlamento, un Parlamento que une a los 28 países, su propio Banco Central, que tiene una moneda única. Inglaterra no es parte de esa moneda única, que es el euro, que fue puesto en circulación en el año 2002, y se sostiene a partir principalmente de 2 tratados, el Tratado de Maastricht del año 1992-93 y el Tratado de Lisboa del año 2009. La Unión Europea, que sustituye a lo que se denominó en la posguerra la Comisión Económica Europea, que sustituye al Tratado sobre Carbón y Metales, que fue el primero, que sustituye al Tratado Europeo sobre Energía Atómica, pues todo esto confluye para construir un Estado multinacional que tiene capacidad a partir del Tratado de Lisboa, tiene una personalidad jurídica donde se puede
hacer una negociación directa con estados que no son europeos a nombre de los 28 países de la Unión. El tema principal con esto es si el mundo va a asumir una posición de aislacionismo, si se va a comenzar a aislar otra vez, como ocurrió a principios del siglo XX, lo que devino en dos guerras, la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, o el mundo va a seguir con una expansión globalizadora y las sociedades comienzan a integrarse. Esa es la discusión principal desde el punto de vista de perspectiva hacia futuro. En este momento, la salida del Reino Unido de la Unión Europea significaría un duro golpe para las aspiraciones de Europa de convertirse en el segundo polo principal del mundo, compitiendo sobre todo con los países de Asia. ¿Cuál es el tema sobre todo esto? Bueno, que se ha calculado que Inglaterra, si saliera de la Unión Europea, inmediatamente entraría en recesión porque hay un grave problema. Y el problema es que los ciudadanos del resto de los 27 países de esta zona euro no podrían entrar en forma libre hacia el Reino Unido y tendrían que comenzar a hacer trámites para los cuales en este momento no necesitan, y por lo tanto esta disgregación, esta dispersión que existe en el mundo en el día de hoy de una clase media baja, capaz de ingresar y salir y entrar como quiera de cualquier país, sobre todo en la zona euro, y gastar, por supuesto, en la zona euro, entonces Inglaterra podría perder una gran parte de ese mercado, y también está el tema de las monedas, que podría perder gran parte de su competitividad. Lo sorprendente es que esta semana se publican 3 encuestas y la mayoría de los británicos en este momento, al momento de publicarse las encuestas, están de acuerdo en que el Reino Unido abandone la Unión Europea. O sea que a ver qué pasa, pero mientras tanto hay un shock en Inglaterra con la muerte de esta congresista. Salía de una reunión donde ella apoya el no, que no se salga. Hubo una persona que la esperó y le dio dos disparos. Un momentito. Marino, yo estoy en el aire. Yo te llamo ahora mismo. Ok. Es mi amigo Marino Collante, pero me llama y no me va a dejar hablar. Pues nosotros creemos que este tema es sumamente importante y pasamos al otro entonces. La finalización de la reunión de la OEA en la República Dominicana. 2 temas principales. El primero, histórico. Histórico. Por más que no se quiera reconocer la valentía del presidente Danilo Medina en pedir un resarcimiento simbólico a la República Dominicana por el tema de la validación de la OEA en el año 1965, no solamente validación, sino también el agregado de tropas de países latinoamericanos a esta invasión que impidió el retorno a la constitucionalidad del país, o sea, al orden constitucional, pues este es un paso enorme, lograr en tan corto tiempo, 2 días nada más. Todo el mundo sabe lo difícil que es modificar una agenda en cuanto a los temas de este tipo de reuniones que en forma unánime, incluyendo al país principal, culpable de la mayor parte de las muertes en esa época, porque la mayor parte de las muertes en la República Dominicana a partir de esa guerra civil se produjeron por la invasión norteamericana, incluyendo a Estados Unidos, que votó a favor de una disculpa pública e incluso condolencias a los dominicanos por las muertes que se produjeron. Para nosotros, desde el punto de vista histórico, es algo extraordinario, lo lograron en tan corto tiempo y queremos felicitar no solamente al presidente Medina por el planteamiento,
sino también al canciller Navarro. O sea, no hay dudas de que si se fuera a dar un premio al novato del año de los cancilleres de Latinoamérica, el canciller Navarro se llevará el premio. Porque para ser una persona que no pertenece al tema diplomático, con muy poca o ninguna experiencia al ser nombrado por el presidente Medina, sin dudas han hecho un dúo que ha provocado que la República Dominicana pueda sortear temas complejos. Porque constitucionalmente el jefe de las relaciones exteriores de la República Dominicana, de este país, es el presidente de la República, el que encabeza el Poder Ejecutivo, Danilo Medina, y la persona que lo representa en cuanto a sus ideas. Por eso deben tener un nivel de comunicación y concordancia en lo que piensan, que uno sea el otro en los foros internacionales, a donde, por supuesto, un presidente de la República no puede estar yendo. Para eso tiene un ministro de Relaciones Exteriores. Y esta persona, que es el canciller Navarro, ha hecho un excelente trabajo. Yo creo que es trascendente lo logrado, no solamente por la organización que se dio en cuanto a la 46ª Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, que se terminó en la noche de ayer, sino por lograr que se incluyera en agenda y se aprobara en forma unánime un desagravio a la República Dominicana, que compone 3 partes. Primero, el desagravio en sí, que es importantísimo. Segundo, un planteamiento hacia futuro, que es importante en el sentido de que la OEA asume el compromiso de cumplir lo que son las obligaciones de mantener un sistema democrático, que no lo hizo en el 1965 y lo admite, que mantener la institucionalidad democrática en estos países, de apoyar a los regímenes democráticos de acuerdo a la Carta de la OEA y a la Carta de las Naciones Unidas. Entonces, a pesar de que la mezquindad es lo que norma la vida de mucha gente en este país, no hay dudas de que eso hay que reconocérselo al gobierno del presidente Medina. Nadie estaba esperando eso cuando él inauguró la reunión de la Asamblea de la OEA, pero era algo que la OEA nos debía, le debía a este país. Era una deuda pendiente, porque fue la OEA la que validó esa invasión al suelo nacional. Entonces, esa deuda quedó pagada con esa resolución. Ese es un tema histórico. Hay personas que dicen, pero que eso hace 51 años, y nosotros decimos, bueno, es que 51 años para la historia es una milésima de segundo, menos una milésima de segundo. 51 años no es nada para la historia. 51 años es mucho para nosotros, seres finitos, que tenemos un espacio marcado para estar y ser parte de la historia, en forma buena o forma mala, como sea. Pero para la historia, que es infinita, 51 años no es absolutamente nada. Y esta era una deuda que se pagó. Y lo segundo es que hoy el canciller Navarro da una respuesta al tema del informe de Amnistía Internacional, que también incluye la declaración del señor John Kerry. También incluye la declaración del señor secretario de Estado de los Estados Unidos cuando habla de apatridia. Y dice el canciller Navarro con mucha razón, pero vamos a seguir hablando de esto. Vamos a seguir todavía discutiendo lo mismo con una institución de la sociedad civil, con Amnistía Internacional, que es sorda, muda, ciega, o sea, no importa lo que hagamos, ellos no van a estar de acuerdo y no van a ser suficientemente satisfechos. Nunca van a estar satisfechos hasta que nosotros no nos dediquemos a bautizar como dominicanos a todo el que nace en este país. Y si hacemos esto, se disuelve la República Dominicana. Pero imagínense un país como el nuestro, que tiene que dar servicios, buenos o malos, de maternidad
a las parturientas que tienen que cruzar la frontera porque no hay servicios médicos del otro lado. Entonces, si todo niño que nace aquí hay que reconocerlo como dominicano según Amnistía Internacional, bueno, disolvemos este país. Disolvemos este país y el país no existe más y entonces unificamos todo. Entonces creo que la respuesta es clara y se corresponde con un nivel de diplomacia que es lo que conviene a la República Dominicana. Y por eso hemos dicho, después de la muerte del canciller Carlos Morales, coincidencialmente incluso con su enfermedad, lo que se desató en contra de la República Dominicana es coincidencial, o sea, no tiene nada que ver con él. Fue una verdadera tormenta de acusaciones en todo tipo de organismos internacionales, arrancando por el CARICOM, que se convirtió en la punta de lanza de acusaciones en contra de nuestra, y siguiendo con la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, organismos de la Organización de las Naciones Unidas, como la que tiene que ver con los refugiados, o sea, todo tipo de acusaciones en contra de la República Dominicana han tenido que ser sorteados de una forma inteligente por este gobierno para evitar convertirnos en parias internacionales. Y para eso hay que ser muy finos en el trato y muy inteligentes en tratar de bloquear todo este tipo de ataques que se han hecho en contra del país. Pues en el día de hoy, el tema de la migración, y por eso cuando hablamos de qué está ocurriendo en Europa, por qué se quiere ir el Reino Unido de la Unión Europea, por el mismo tema que estamos discutiendo aquí, el tema de la migración. Ese tema de la migración, sobre todo con la invasión visual que existe del estilo de vida de los países desarrollados frente a países infradesarrollados o en guerra, como ocurre en gran parte del Asia Menor y el Oriente Medio, pues eso provoca un imán para que las personas busquen llegar de cualquier modo al mundo desarrollado, y eso ya no es posible manejarlo. En el día de hoy, por ejemplo, Nicolás Sarkozy, que es candidato a la presidencia de Francia, el gobierno de Hollande está marcando en las encuestas por los suelos también, pues la derecha se plantea volver a la presidencia, a la jefatura de gobierno de Francia. Se está hablando de que se deben crear campamentos financiados por la Unión Europea en tierras africanas para evitar que los migrantes lleguen a su espacio territorial soberano. Todos los días vemos, todas las semanas vemos cientos de africanos que mueren en el mar Mediterráneo tratando de llegar en frágiles embarcaciones hasta lo que es el territorio europeo. Pues nosotros hemos tenido que lidiar con una situación parecida. Ante el fracaso que ha tenido la comunidad internacional con Haití, y yo invito a que los que nos ven lean el libro de Balaguer, La isla al revés, para que entiendan un poco el tema haitiano-dominicano. Hay conceptos con los cuales usted no estará de acuerdo, pero no hay duda de que el lenguaje en que está escrito y la forma tan fácil de entender el paralelismo que hace de las dos naciones es enormemente interesante, porque es un tema que vamos a tener que seguir lidiando con él. Pues ese tema migratorio, el fracaso de la comunidad internacional en Haití, Haití ahora sin presidente nueva vez, se dice que se queda, pero se queda por encima de la Constitución, o sea, no se sabe lo que va a pasar ahí. Se habla incluso de que en octubre hay elecciones, pero no hay un centavo para hacer las elecciones. La República Dominicana tiene que manejarse de una forma muy delicada con este tema. Porque imagínense ustedes que los 11 millones de haitianos se pongan de acuerdo para intentar pasar al mismo tiempo de la frontera para acá. ¿Qué pasaría?
Por eso es que tenemos que ser delicados. Por eso es que tenemos que ser delicados. Porque se podrían producir situaciones inmanejables en la frontera dominico-haitiana si nosotros no apostamos a que Haití se estabilice, forme gobierno y ese gobierno dé la cara por su pueblo frente a los que tienen intereses en Haití. Y hablando de quienes tienen intereses en Haití, ayer se publicaron unas encuestas sumamente interesantes en cuanto a las elecciones norteamericanas. Pónganle atención a ese tema. Ayer se publicó una encuesta, por ejemplo, donde habla de que Donald Trump tiene una tasa de rechazo nunca vista en ningún candidato a estas alturas de las elecciones norteamericanas. Más de 82%, si no me equivoco, una encuesta de ABC News. 82% de tasa de rechazo. Está bien que la de Hillary es alta, pero esta es mucho más alta. Esto está provocando una debacle desde el punto de vista anímico en los líderes del Partido Republicano, los cuales incluso están siendo retados por Donald Trump en forma directa. Esa misma encuesta plantea que Hillary le lleva 14 puntos de ventaja y esto podría abrir ya el escenario a partir de que el mes que viene se realicen las dos convenciones, tanto la demócrata como republicana, para que el enfrentamiento ya esté montado para noviembre, con Hillary caminando por el carril de adentro para ganar las elecciones, y la primera mujer presidenta de los Estados Unidos. ¿Qué pasa? Que no hay dudas de que Hillary Clinton y su marido tienen intereses fuertes en Haití. Y esos intereses fuertes en Haití tendrán que hacernos a nosotros todavía ser más delicados y finos en cuanto al tema diplomático y evitar todo tipo de confrontación con este Estado fallido que tenemos al lado. No podemos hacer nada con esto porque no podemos mudarnos todos. Tenemos que quedarnos en nuestros 48.000 kilómetros cuadrados, pero defendiendo nuestras posiciones. Hay personas, hay intereses fuertes para que la República Dominicana cargue con este muerto, que no es culpa nuestra, porque si usted analiza la historia reciente, Haití nunca ha sido un Estado. Desde su independencia el 1 de enero de 1804, Haití ha fallado como posibilidad de que se construya un Estado. Pues la historia más reciente, que es la historia de fines del siglo XX, principios del XXI, usted verá vinculado a Haití al apellido Clinton en todas las ocasiones donde hay crisis y donde hay problemas. Bill Clinton fue el presidente que destruyó la única institución que tenía Haití, que era el ejército. Cuando el ejército gobernaba Haití, había cierto tipo de orden. Al invadir Haití, sacar a Cedras y tratar de instaurar la llamada democracia norteamericana sin ningún tipo de sostén desde el punto de vista de instituciones que den sostén a una democracia, pues ocurrió eso y el apellido Clinton ha quedado vinculado al tema haitiano. Incluso fue que él encabezó las organizaciones que fueron en ayuda a Haití para el tema del terremoto, donde hubo más de 250.000 muertos y sin embargo todo eso fracasó. Así que pónganle mucha atención a las elecciones norteamericanas, porque en este mundo, este país tan pequeño, sin ningún tipo de importancia geopolítica, tiene que aprender a defenderse de los tiburones que los rodean. Hay peligros claros contra la República Dominicana, con un resultado ya esperado en las elecciones norteamericanas, y debemos prepararnos inteligentemente para eso, porque al final los radicalismos y confrontaciones no nos van. Somos demasiado pequeños para soportar este tipo de presiones.
Volvemos en un momentito para continuar comentando con ustedes los hechos de la actualidad. Hay una información en la prensa de hoy en la tarde que habla de que los hospitales Salvador Begotier y Estrella Ureña, ambos del Instituto Dominicano de Seguros Sociales, se quedarán en poco tiempo, en 21 días, dice la empresa contratada para esos fines, Zoom One Service, se quedarán sin servicio de limpieza por falta de pago. Esto se suma a una serie de informaciones que vienen surgiendo de los centros de salud que dependen todavía del Instituto Dominicano de Seguros Sociales, y lo que nos parece extraño en la información es que Zoom Service está reclamando al Servicio Nacional de Salud el pago. Todos sabemos, los que tratamos los temas sanitarios, los que sabemos algo del tema de la Red Nacional de Salud o el Servicio Nacional de Salud, que ha habido una resistencia por parte de las autoridades del Instituto Dominicano de Seguros Sociales en cumplir la ley. La ley lo que plantea es que estos hospitales, los consultorios y todas las policlínicas del IDCS deben estar regidas ya por el Servicio Nacional de Salud, o sea, por la institución creada por la ley 123-14 que dirige el doctor Ramón Alvarado. Esto no se ha hecho. Y si no se ha hecho, no se puede culpar a el Servicio Nacional de Salud de lo que ellos llaman asfixia económica de una institución que desde el punto de vista de prestación de servicios es un fracaso. Lo habíamos advertido en múltiples ocasiones que este tema iba a llegar, que la resistencia irracional de una parte del sindicalismo enquistado en el Instituto Dominicano de Seguros Sociales a el paso de las instituciones que prestan servicios a la Red Nacional de Salud iba a causar este problema. Y lo tiene que causar porque el IDCS ha perdido prácticamente a todos sus afiliados. Y ha perdido a sus afiliados porque fue incapaz de cumplir, y le dieron un plazo de 10 años para hacer una transformación profunda de lo que era antes de la promulgación de la Ley General de Salud y la Ley de Seguridad Social. Es decir, en este momento ahora habrá que buscar medidas de emergencia para tratar de salvar los empleos de los 9,000 y tantos empleados que tiene entre médicos y personal administrativo el IDCS, que pasen en una forma semiordenada ya, porque habrá que hacerlo ahora de emergencia, a lo que es el Servicio Nacional de Salud y poder rediseñar toda la oferta de servicios que debe dar el IDCS, ya no a sus afiliados, sino a los afiliados del Sistema Dominicano de Seguridad Social a través de contratos con las prestadoras, con las administradoras de riesgos de salud. La principal de ellas, la Administradora de Riesgos de Salud Pública, que es SENASA. Toda esta ensalada de cosas que ahora va a haber que tratar de resolverlas de emergencia se pudo haber evitado. Existe una ley de servicio de carrera sanitaria aprobada hace más de 4 años aproximadamente. Existe una ley que crea un Servicio Nacional de Salud y existe una ley de seguridad social que definitivamente debe ser cumplida. Y esto debe ser cumplido ya para evitar que se cierren hospitales, que hay enfermos que busquen una prestación de servicio que no puede ser dada ya por este personal, y este personal médico y paramédico, muy especialmente el personal médico del Instituto Dominicano de Seguros Sociales, es el que debe pedir ahora que se pasen esos centros de salud al lugar a donde se le van a preservar sus empleos.
ahora habrá que hacerlo de emergencia. Hasta mañana. Mañana será otro día. Que pasen un feliz resto del día.